el enunciado es para todos los ejercicios de ese bloque. Entonces vamos a derivar y igual que 3 menos logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Primero, derivo ambos miembros. En el primer miembro obtengo y' igual que, antes de eso vamos a indicar que la derivada de y respecto de x es igual que y'. Entonces cada vez que veamos y', quiere decir que hemos derivado y respecto de la variable x. Entonces y' igual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos resta de funciones. La derivada de una resta algebraica de funciones es la resta de las derivadas de dichas funciones. Entonces procedemos a derivar cada función derivada de 3 menos derivada de logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Entre corchete por si acaso, porque fíjense que si yo no anoto los corchetes y lo hago de esa forma, la notación de la derivada está indicada incorrectamente. Esta comilla se puede ver de la siguiente manera. Nos indica que tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis, pero la regla no es esa. La regla nos dice que tenemos que derivar cada función, entonces derivada de 3 menos derivada del logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Entonces, anotarlo así está incorrecto. ¿Cómo tiene que ser? De esa forma. Derivada, entonces todo lo que esté dentro del corchete es lo que tengo que derivar. Y' igual, derivada de 3 es 0, menos derivada del logaritmo de 4 menos x al cuadrado es derivada de 4 menos x al cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado, toda esa expresión multiplicado por el logaritmo del número e en la misma base logarítmica. Entonces, como aquí la base logarítmica es 10, aquí también tiene que ser 10, pero el 10 como base de un logaritmo no se anota. Y' igual el 0 ya no se anota, signo negativo, derivada de 4 es 0, ya no lo voy a anotar porque a estas alturas ya debemos saber reconocer algunas derivadas y, por ejemplo, aquí ya no era necesario anotar derivada de 3 que es 0 porque ya se sobreentiende todo eso. Es como la derivada de una función potencia donde la base es la función identidad, entonces ya se sobreentiende que la derivada de la base va a ser la unidad. Y entonces derivada de 4 es 0, derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Todo eso dividido entre 4 menos x al cuadrado y multiplicado por el logaritmo del número e en la misma base logarítmica. Ahora, lo que nos falta hacer es multiplicar este signo negativo por este numerador. Y' igual que menos por menos más, nos queda 2x
dividido entre 4 menos x al cuadrado. Todo eso multiplicado por el logaritmo del número e en la misma base logarítmica. Entonces esa es la derivada de la función que corresponde respecto a la variable x. Ahora, logaritmo del número e con base 10 es un número. Es un número que tiene infinitos decimales no periódicos, pero no lo vamos a anotar. No se debe anotar en forma decimal este número. Solamente hay que dejarlo así. Entonces se mantiene el logaritmo del número e en base 10. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? ¿Algo que quieran preguntar? Disculpe, ¿qué regla aplicó a lo que derivó 0 Aquí, ahí? Ajá, en el siguiente, pero el 4 menos x al cuadrado. ya, aquí derivada de 4, derivada de una constante es 0, No, derivada de... eh, ¿por qué pasó a dividir o cómo? ¿Qué regla aplicó ahí? Porque aquí tengo 4 menos x al cuadrado. Ajá, eso. Y Ya, por eso, logaritmo de... sí, ya. Por... Es la siguiente regla. Tenemos el logaritmo de u, que es una expresión que depende de x, en una base logarítmica a, donde esa base debe ser positiva y distinta de la unidad. Si queremos derivar el logaritmo de u, la derivada es derivada del argumento sobre el argumento multiplicado por el logaritmo del número e en la misma base logarítmica. Esto es un por. Ya. Esa es la regla que se aplicó aquí. Aquí u es 4 menos x al cuadrado, derivada del argumento sobre el argumento por el logaritmo del número e en la misma base logarítmica. Entonces aquí tenemos u' sobre u por logaritmo del número e en base 10. Esta es la regla que apliqué. ya. Disculpe, ¿será que podemos hacer uno aplicando logaritmos naturales para derivar? ¿Qué tipo de ejercicio es su práctico? Es del bloque B, donde dice que use logaritmos naturales para calcular la derivada de y respecto de x. O sea, hay que aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Sí. Yo lo hice, pero no sé si está bien, o sea, es un poquito larguito, pero con un ejercicio sencillito, si podrías mostrarlo, por favor. No tiene para que me lo pase, para que entre todos lo veamos y lo podamos corregir en caso de que esté mal. Está bien, se lo envío un minuto. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, aquí nos dice calcular la derivada de y respecto de x. Esa es la orden. Debemos utilizar, antes de derivar, logaritmos naturales para calcular esa derivada que nos indica. Entonces, aquí lo que se ha hecho es primero reescribir la función original de la siguiente manera. El factor que es una raíz lo ha reescrito en forma de potencia, raíz cúbica de 1 menos x, lo ha escrito como 1 menos x elevado a la 1/3. ¿Está correcto? Y repito lo siguiente. Un error habitual es que al realizar una transformación algebraica en la función original,
Lo que se acostumbran, o bueno, lo que piensan es que esa transformación corresponde a la derivada. Y entonces, al hacer esa transformación, se confunden e indican de que eso ya es y'. Y yo les pregunto, si ustedes han transformado la función original en otra expresión algebraica que equivale a la misma, ¿han aplicado alguna regla de derivación en ese proceso de transformación algebraico o no? ¿Qué dicen ustedes? Si solamente han transformado algebraicamente la función original o lo han reescrito de otra manera. Si no han aplicado ninguna regla de derivación, no tienen por qué aquí anotar y'. Aclaro eso porque es un error habitual que suelen cometer. Entonces, repito, eso no se anota y', a no ser que ustedes ya hayan aplicado la regla de derivación que corresponde a esa función. Entonces aquí su compañera no aplicó nada, ha transformado la función original y entonces está correcto. Fíjense que no anotó y', anotó y igual a 2x al cubo, perdón, 2x al cuadrado por 1 menos 3x a la 1/3. Ahora, ¿qué ha hecho? Ha hecho lo siguiente. Ha aplicado logaritmo natural en ambos miembros. Entonces, logaritmo natural de y, logaritmo natural de 2x al cuadrado por 1 menos 3x a la 1/3. En el siguiente renglón, lo que ha hecho ha sido derivar tanto el primer miembro como el segundo miembro. Pero lo que sucede es lo siguiente. Lo que se podía hacer en este renglón es utilizar otras propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de cada argumento. Entonces, aquí lo que se puede hacer es aplicar otra propiedad de logaritmos, que es la siguiente. Voy a continuar en este lado derecho. Logaritmo natural de 2x al cuadrado multiplicado por 1 menos 3x a la 1/3. Logaritmo de un producto es igual al logaritmo natural de 2x al cuadrado más logaritmo natural de 1 menos 3x elevado a la 1/3. Ahora, en este término, logaritmo natural de 2x al cuadrado ¿qué propiedad puedo aplicar aquí? ¿Será que todavía tengo aquí logaritmo de un producto? Aquí vamos a utilizar paréntesis si quieren. Aquí se puede aplicar todavía una propiedad del logaritmo o no. ¿Qué tenemos en el argumento? ¿Hay una multiplicación o no? En este término, en el argumento, ¿hay multiplicación o no? Sí. Entonces, si es logaritmo de una multiplicación o logaritmo natural de una multiplicación o logaritmo natural de un producto, eso se puede escribir como suma de logaritmos. Logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x al cuadrado. En el otro término que tengo, logaritmo natural de una potencia es el exponente, que es 1/3,
multiplicado por, perdón, me estoy confundiendo aquí. Es el exponente multiplicado por el logaritmo natural de 1 menos 3x. Aquí incluso fíjense que se puede todavía aplicar una propiedad de logaritmos. Logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo natural de la base. Aquí no se puede aplicar ya ninguna propiedad, ni tampoco aquí. Entonces voy a continuar aquí abajo. Sería mejor aquí en este renglón, pero no va a entrar. Ya, aquí continuando en la parte de abajo, nos queda el logaritmo natural de 2 más 2 por logaritmo natural de x más 1/3 por logaritmo natural de 1 menos 3x. Todo eso es igual a... fíjense que en ningún momento he derivado, entonces todo esto corresponde al logaritmo natural de y. Estoy en este renglón. En este renglón estoy. O en esta fila. Ya, entonces, eso es lo que se puede aplicar con respecto a las propiedades de logaritmos. Ahora, recién una vez que he aplicado todas las propiedades de logaritmos posibles en el miembro derecho, recién procedo a derivar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ejemplo, yo usé la propiedad de derivación que es logaritmo la derivada de un logaritmo, que es el argumento derivado sobre el argumento. Pero llegaría al mismo fin, ¿verdad? Si utilizo, claro que es más cómodo usar lo que aplicaste ahorita, pero llegaría al mismo resultado, ¿verdad? Sí, llegaría al mismo resultado, pero ahorita el resultado no nos interesa, por así decirlo, porque la orden en este bloque es, a ver, lo voy a leer para que lo escuchemos nuevamente. En las siguientes funciones, use logaritmos naturales para calcular la derivada de y respecto de x. El resultado en factores si es posible. Entonces, hay que aplicar las propiedades. Una vez aplicando logaritmos naturales, hay que utilizar las propiedades de los logaritmos, porque eso es el objetivo de este bloque. Ahorita solamente aplicar logaritmo natural y proceder a derivar. No es que esté mal, pero el objetivo es reconocer y utilizar las propiedades de logaritmos porque es una forma de facilitar el cálculo que ven aquí. Fíjense que está medio complejo el cálculo que ha realizado aquí. Entonces, por eso es que vamos a utilizar mejor propiedades de logaritmos naturales para que el cálculo de la derivada de y respecto de x sea más sencillo. Está bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda de lo que se ha explicado? Por si acaso aquí no se ha encontrado la derivada de y respecto de x, aún no, lo van a hacer ustedes. Por ejemplo, derivando el primer miembro, derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por y'. 1 por y' es y' entre y, lo que me queda en el primer miembro. En el segundo miembro
Derivada del logaritmo natural de 2. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de 2? A ver, ¿cuánto es la derivada de este término que lo voy a marcar en color rojo? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de 2? ¿Cero? ¿Por qué 0? La derivada del argumento, o de A2, es 0 sobre 2. Y 0 sobre 2 es 0. Ya. El resultado sí está bien, pero aquí no podemos aplicar lo que es derivada de una función logarítmica porque el argumento, fíjense, el argumento no tiene variable independiente. El argumento es un número constante. Entonces no podemos decir que la derivada del logaritmo natural de 2 es derivada de 2 sobre 2. No es eso. Logaritmo natural de 2 es un número constante y lo vamos a calcular mediante calculadora y es aproximadamente 0.69. Y si en vez del logaritmo natural de 2 yo anoto 0.69 y les pregunto cuánto es la derivada de 0.69, ¿cuánto es? En vez del logaritmo natural de 2, escribo aproximadamente el siguiente número, 0,69, y les pregunto, ¿cuánto es la derivada de 0,69, que es un número escrito en forma decimal, que corresponde al logaritmo natural de 2? ¿Cuánto es su derivada? La pregunta es esta, 0,69. ¿Cuánto es la derivada de 0,69? Jóvenes, ¿cuánto es la derivada de 0,69? ¿Están dudando en eso? ¿Es un número 0,69? ¿Es un número o qué es? Una constante. Si es una constante, entonces, ¿cuánto va a ser su derivada? 0. Su derivada es 0. Pero ahora, en vez de anotar 0,69, anoto el valor que le corresponde, que es logaritmo natural de 2, y les pregunto, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de 2? Es 0, ¿verdad? Porque si hace un momento hemos dicho que el logaritmo natural de 2 es aproximadamente 0,69 y la derivada de 0,69 es 0, entonces derivada del logaritmo natural de 2 también es 0. Entonces no podemos decir que la derivada del logaritmo natural de 2 es derivada de 2 sobre 2, porque esto es un número constante y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, de lo que estaba encerrado en círculo rojo, su derivada es 0. Ya, el siguiente término, ¿cuánto es la derivada de 2 por logaritmo natural de x? Dos sobre X y 2 sobre X. Ya,
ha derivado de la siguiente manera, ¿cierto? Derivada de 2 por logaritmo natural de x es la constante por la derivada de logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es derivada del argumento sobre el argumento. Derivada de x a la 1, que es la función identidad, es 1. 1 sobre x multiplicado por 2 es 2 sobre x. Entonces está correcto la respuesta que me indica. Esa es la derivada de 2 por logaritmo natural de x. Ya, el siguiente término, que es 1/3 por logaritmo natural de 1 menos 3x. ¿Cómo se calcula o cuál es la derivada de esa expresión señalada en en esa elipse? Derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces anoto 1/3 y procedo a derivar logaritmo natural de 1 menos 3x. Y derivada del logaritmo natural de 1 menos 3x es derivada de 1 menos 3x sobre 1 menos 3x. Derivada de 1 es 0, derivada de menos 3x es menos 3, 0 menos 3 es menos 3, todo eso dividido entre 1 menos 3x y multiplicado por 1/3. Puedo simplificar este 3 que está como factor en el denominador con el 3 que está como factor en el numerador, y reduciendo me queda lo siguiente. Me queda menos 1 sobre 1 menos 3x. Esa es la derivada de 1/3 por logaritmo natural de 1 menos 3x. ¿Se entendió lo que es la derivada de 1/3 por logaritmo natural de x? Perdón, logaritmo natural de 1 menos 3x. Sí, lo entendí. Ya, se va a cortar la reunión y se vuelven a conectar. Bueno, ahora sí. Entonces les pregunto, ¿esto de aquí es una función, bueno, representa una función exponencial o no? Es una función exponencial de base variable y exponente variable. Entonces, ¿cuál es la regla que se debe aplicar para derivar esa función indicada? La voy a anotar aquí. Si yo tengo una función exponencial donde la base es variable y el exponente es variable, es decir, u a la b, y quiero derivar, a ver, ¿cuál es la regla de derivación de la función exponencial de base variable y exponente variable? ¿Cuál es la derivada? La regla es fácil de comprender de la siguiente manera. Primero vamos a realizar una suma de las siguientes derivadas. Primero, vamos a derivar esta expresión que tenemos aquí como si fuese una función potencia, y lo vamos a anotar en toda esta primera expresión que va a estar al lado izquierdo del signo más, y luego vamos a derivar esta expresión como si fuese una función exponencial. Entonces, ya, entonces
Si quiero derivar como si fuese una función potencia, ¿cuál es la base? ¿La base cuál es? La U, ¿Y el exponente? B, Ya, y la derivada de una función potencia es el El exponente exponente por la base. por la base El exponente elevado al eh, exponente elevado al exponente menos 1 menos 1 por... por la derivada de la base. Exactamente, Heider, muchas gracias. Ahora vamos a derivar esa función exponencial de base variable y exponente variable como si fuese una función exponencial. Entonces, ¿cuál es la derivada de una función exponencial? Es la misma función, es decir, u a la b, por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base, y en este caso la base es u. Y de esa manera es como se debe derivar una función exponencial de base variable y exponente variable. Entonces aquí vamos a indicar qué expresión es u y qué expresión es b. Entonces u es x y b es x a la cuarta. Ya indicando eso, vamos a proceder a derivar. Derivo ambos miembros. Aclaro que vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular la derivada de y respecto de x, que es igual a y'. Entonces cada vez que anote y', estoy seguro de que estoy derivando y respecto de x. La derivada que se va a calcular es la derivada de y respecto de x. Entonces y' igual la base x, el exponente x a la cuarta, derivada de la función exponencial, sin ver la fórmula incluso se puede hacer, derivada de la función exponencial de base variable y exponente variable es la suma de esa función como si fuese una función potencia y luego debemos sumar la derivada de esa función como si fuese una función exponencial. Entonces la derivada de una función potencia es el exponente es x a la cuarta, por la base elevado a ese mismo exponente disminuido en una unidad por la derivada de la base, y la base es x a la 1. A eso le sumamos la derivada de esa función como si fuese una función exponencial, y la derivada de la función exponencial es la misma función por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base, y la base es x. Entonces procedo a derivar cada expresión indicada, y' igual que x a la cuarta por x elevado a x a la cuarta menos 1. Derivada de la función identidad es la unidad más x elevado a la x elevado a la cuarta multiplicado por
derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Eso multiplicado por el logaritmo natural de x. Ya, ¿qué puedo hacer? Estoy en este renglón. ¿Qué más puedo hacer en ese renglón? ¿Será que puedo factorizar o no? ¿Qué dicen? Pueden encontrar algunos factores comunes que se repiten en ambas expresiones. Cuando digo ambas expresiones me refiero a toda esta expresión que tengo aquí y toda esta expresión que tengo aquí. Porque fíjense que entre esas dos expresiones hay un signo más que los separa. Entonces hay que buscar los factores comunes que hay o no en esas dos expresiones. ¿Pudieron encontrar esos factores comunes de esas dos expresiones o no? Ya, ¿será que x al cubo que está multiplicando a toda esa expresión que está al lado del signo más, lado derecho, es un factor? ¿Y será que en este primer término que estoy señalando, será que hay algo en común o no? Se Sí, las repite bases x, son iguales. las bases son iguales, ¿verdad? Ahora entonces ya estoy identificando un factor. ¿Será que hay otro factor o no? En este renglón voy a reescribir de la siguiente manera lo que tenemos aquí. Si quieren también x a la cuarta se puede escribir como x al cubo por x, pero eso lo vamos a dejar mejor así, x a la cuarta multiplicado por, aquí tenemos una potencia elevado a una resta de exponentes. Eso se puede reescribir como un producto de la base elevado a cada exponente x a la cuarta multiplicado por x a la menos 1. El 1 ya no es necesario anotar por si acaso. Más x elevado a la x elevado a la cuarta por 4x al cubo por logaritmo natural de x. Aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Será que puedo aplicar propiedades de potenciación e indicar que x a la cuarta por x a la menos 1 es x a la cuarta, perdón, x elevado a la 4 menos 1? ¿Será que se puede o no? Producto de potencias de igual base, ¿será que es posible? Incluso en este renglón ya se podía hacer directamente.
Aquí producto de potencias de igual base es la misma base elevado a este exponente más este exponente que es menos 1. Entonces 4 más menos 1 es x a la 3 multiplicado por x a la cuarta más x a la cuarta por 4x al cubo por logaritmo natural de x. Ahora sí, fíjense que x al cubo es un factor de toda esta expresión. También aquí x al cubo es un factor de toda esa expresión. Y también hay otro factor común que es x a la cuarta. X a la cuarta. Entonces ya identificamos dos factores comunes en esas dos expresiones. Y' es igual que x al cubo por x a la cuarta, un paréntesis, y divido la expresión a la cual estoy sacando el factor común, que son estos dos factores, y lo divido entre esos dos factores. Entonces x al cubo por x a la cuarta entre x al cubo por x a la cuarta, el resultado es 1. X a la cuarta por 4x al cubo por logaritmo natural de x entre x al cubo por x a la cuarta, el resultado es más 4 logaritmo natural de x. Y de esa manera estamos encontrando y' expresado en factores. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta del ejercicio? Si quieren, aquí también pueden utilizar propiedades de potenciación nuevamente. Como las bases son iguales, copio la misma base. Copio la misma base y sumo los exponentes. Entonces 3 más x a la cuarta multiplicado por 1 más 4 logaritmo natural de x. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Giovanni, Sí. en la tercera fila, ¿por qué lo separaste el x elevado al x a la cuarta por x menos 1? Bueno, la de arriba. Aquí, ¿verdad? Es. Ajá. Ya. Lo he separado para ver lo siguiente. Incluso aquí lo podía hacer de la siguiente manera. X a la cuarta por x a la cuarta menos 1. El 1 ya no es necesario anotar. Entonces aquí yo lo que he hecho ha sido descomponer x a la cuarta menos 1. Pero fíjense que las bases son iguales, entonces los exponentes se deben sumar y se anota solamente una base. Entonces 4 más x a la cuarta menos 1 es x a la 3 más x a la cuarta. Eso era una alternativa que podía hacer aquí. Pero yo lo que hice ha sido reescribir x a la cuarta menos 1 de la siguiente forma. La propiedad es la siguiente.
a a la n por a a la m, producto de potencias de igual base, es la base elevado a la suma de los exponentes. Entonces aquí tengo la base elevado a la suma de los exponentes, y lo que voy a hacer es llevarlo a esta forma: a la n, es decir, x a la cuarta, multiplicado por a la m, es decir, x a la menos 1. Y aquí lo que hice ha sido operar x a la cuarta por x a la menos 1. Como las bases son iguales, sumamos los exponentes. Entonces, x a la cuarta menos 1. 4 menos 1 es 3, x a la 3 por x a la cuarta, y se va a obtener lo mismo que tenemos aquí. Entonces habían dos alternativas y yo la hice de esta forma, pero si lo hubiéramos hecho de esta forma, de igual manera era posible. ¿Se entendió el ejercicio o no? Sí, se entendió. Gracias. Entonces vamos a derivar. Primero, no apliquemos la regla que posiblemente sea la correcta. Primero hay que analizar qué es lo que tenemos en la expresión, en la función que vamos a derivar. Entonces, fíjense que hay un número 10, hay una constante que está multiplicando a toda una expresión que tiene x. Una alternativa es utilizar la regla de diferenciación de una constante por una función, que es la constante por la derivada de la función, o indicar de que 10x es una primera función y logaritmo natural de 5 menos x al cubo es la otra función, y proceder a derivar aplicando la regla de derivación de un producto de dos funciones. Entonces, ¿ustedes cuál ven conveniente aplicar? ¿La primera o la segunda? Aplicando la segunda... Ya, gracias, no sé quién iba a hablar, perdón por la interrupción. Aplicando la segunda, lo que habría que hacer al final del ejercicio es factorizar, o en algunos casos no. Pero si aplicamos la primera, es decir, la derivada de una constante por una función, ya no se va a tener que factorizar ese 10 una vez que se haya aplicado las reglas de derivación que corresponden. Entonces, es recomendable utilizar la derivada de una constante por una función, porque esa regla nos va a permitir de entrada realizar una factorización que va a ser del número 10.
Sin embargo, si utilizo la derivada de un producto de dos funciones, voy a tener que derivar cada expresión que corresponde y luego factorizar el 10. Entonces es recomendable primero derivar de la siguiente manera: y', la derivada de una constante que es 10 y la función es x por logaritmo natural de 5 menos x al cubo, es la constante por la derivada de la función. Entonces un corchete, x por logaritmo natural de 5 menos x al cubo. Indico la comilla que corresponde. Ahora fíjense que ya aplicando esta regla, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que ya se está factorizando el 10, porque si el 10 está multiplicando a toda esta expresión, quiere decir que el 10 es un factor. Entonces, si aplico esa regla de la derivada de una constante por una función, fíjense que yo estoy factorizando una expresión desde el primer renglón donde apliqué la derivada. Y eso es conveniente para mí porque sabemos que una vez que se deriva la función, nos piden expresar en factores. Entonces hacer esto me conviene a mí. Procedo a derivar lo que está, los términos que están dentro del corchete. Y' igual que 10. Ahora fíjense que ese 10 va a estar hasta el final del ejercicio ya como un factor. 10 multiplicado por, tengo que derivar lo que está, todo lo que está dentro del corchete. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo un factor x, una expresión que tiene x, multiplicado a otra expresión que también tiene x, que está dentro del argumento de este logaritmo natural. Entonces la derivada, hay un producto de dos expresiones que tienen x y corresponde a aplicar la derivada de una multiplicación de dos funciones, es la derivada de la primera función, derivada de la función identidad es 1, multiplicado por la segunda función sin derivar, logaritmo natural de 5 menos x al cubo, más la primera función sin derivar, entonces anoto x, y como es un solo término no hay necesidad de paréntesis, pero si es 2 o 3 o más términos, sí o sí debe ser entre paréntesis. Entonces como es un solo término no hay problema, x multiplicado por la derivada de la segunda función, y la segunda función es logaritmo natural de 5 menos x al cubo, y tengo que derivar todo ese factor. Entonces corchete y la respectiva comilla que corresponde. Y' igual, fíjense que ese 10 sigue, lo estamos anotando ya como factor. 1 multiplicado por logaritmo natural de 5 menos x al cubo es logaritmo natural de 5 menos x al cubo más x multiplicado por derivada del logaritmo natural de 5 menos x al cubo es derivada de 5 menos x al cubo sobre 5 menos x al cubo. Entonces, derivada del argumento, lo vamos a indicar 5 menos x al cubo sobre el argumento sin derivar, 5 menos x al cubo. Todo eso, toda esta expresión está entre corchete. Y' igual que, fíjense que el 10 sigue anotándose como factor. 10 logaritmo natural de
5 menos x al cubo más x multiplicado por derivada de 5 es 0, derivada de menos x al cubo es menos 3x al cuadrado dividido entre 5 menos x al cubo y' igual que 10 multiplicado por logaritmo natural de 5 menos x al cubo. Aquí es más, está muy largo esa línea horizontal. Ya, más por menos es menos. X por 3x al cuadrado es 3x al cubo dividido entre 5 menos x al cubo. Entonces no se puede factorizar. Lo que se puede hacer es desarrollar operar ese quebrado que tenemos. Es lo que se puede hacer. Entonces lo vamos a hacer y' igual que 10 multiplicado por, común denominador es 5 menos x al cubo. Logaritmo natural de 5 menos x al cubo tiene un denominador 1. 5 menos x al cubo entre 1 es 5 menos x al cubo multiplicado por el numerador es 5 menos x al cubo. Y un error es el siguiente. Lo que hacen es anotar por y logaritmo natural de 5 menos x al cubo. Y yo les pregunto, 5 menos x al cubo, ¿estaba multiplicando a todo el numerador o solamente menos x al cubo tenía que multiplicar a ese numerador? No solo era menos x al cubo, era también 5, entonces, ¿qué tengo que hacer? Paréntesis y paréntesis. Este puntito de aquí no hace de que este 5 esté multiplicando a toda esta expresión, entonces paréntesis sí o sí tiene que utilizarse. El punto también es innecesario, si quieren no lo anoten. Menos 5 menos x al cubo entre 5 menos x al cubo 1 por el numerador es 3x al cubo. Entonces de esa manera ya tenemos y'. Y fíjense que desde el inicio ha sido correcto utilizar la derivada de una constante por una función porque el 10 se ha podido sacar como un factor de toda la expresión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? El 10 como un factor de toda la expresión de la función derivada. Aclarando eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Disculpen, 3x al cubo, ¿de dónde salió? De arriba, eso, ahí. Sí, aquí se ha multiplicado x por menos 3x al cuadrado es 3, aquí tengo el 3, y x a la 1 por x al cuadrado es x al cubo. De esa manera se ha obtenido menos 3x al cubo. Ya, gracias.
Entonces vamos a derivar ese ejercicio utilizando la regla de la cadena. La fórmula es la siguiente. Queremos calcular la derivada de y respecto de la última variable, que es la variable x. Derivada de y respecto de x. Pero para eso tenemos que multiplicar las derivadas que corresponden. Por ejemplo, derivada de y respecto de r, derivada de r respecto de x. Y multiplicarlas, esas derivadas van a representar la derivada de y respecto de x. Ahora, en caso de que haya términos que sean otras variables, hay que reemplazar el valor que corresponde de esa variable para que nuestra derivada de y respecto de x esté solamente en términos de x, porque la pregunta es calcular la derivada de y respecto de x. Entonces, en la derivada debe haber solamente términos que tengan x. Entonces, la fórmula es la siguiente: derivada de y respecto de x es igual al producto de la derivada de y respecto de r por la derivada de r respecto de x. Esa es la fórmula. Entonces vamos a calcular de forma separada lo que es la derivada de y respecto de r. Y aquí vamos a calcular la derivada de r respecto de x, y luego vamos a proceder a multiplicar para que esa derivada represente la derivada de y respecto de x. Entonces la derivada de y respecto de x, respecto de r, es igual y igual a 2r menos r al cuadrado. Derivo esa expresión que tengo en el miembro derecho respecto a r. Entonces derivada de 2r es 2 menos derivada de r al cuadrado es 2r. Entonces aquí ya tengo la derivada de y respecto de r. Lo mismo tengo que hacer aquí, calcular la derivada de r respecto de x. Derivada de r respecto de x. Aquí tengo r igual a e elevado a la 1 menos 2x. ¿Qué tipo de función es? Es una función exponencial. ¿Y por qué exponencial? Porque respecto a la variable a la cual estoy derivando, esa variable se encuentra en el exponente de esta base constante que es e. Entonces, la derivada de una función exponencial es la misma función multiplicado por la derivada del exponente. 1 menos 2x es el exponente y tengo que derivarlo. Ahora, cuando la base es e, esta es la regla particular. Si tengo e a la u y quiero derivar esa función exponencial que tiene como base el número Euler, su derivada es la misma función por la derivada del exponente. Esa es la fórmula que estoy aplicando. Voy a continuar en el lado derecho. Copio lo que tengo como primer factor, que es e a la 1 menos 2x. Todo eso multiplicado por
Derivada de 1 es 0. Derivada de menos 2x es menos 2. 0 menos 2 es menos 2. Menos 2 por e a la 1 menos 2x es menos 2e a la 1 menos 2x. Entonces ya tengo la derivada de r respecto de x. ¿Qué hago ahora? Procedo a sustituir en la fórmula indicada. Entonces vamos a seguir aquí. Derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de r, que ya lo calculé y lo tengo aquí, que es paréntesis, por favor, porque son dos términos. Si es un solo término no hay ningún problema, pero son dos. 2 menos 2r multiplicado por derivada de r respecto de x. Aquí lo tengo, es menos 2e elevado a la 1 menos 2x. Ahora fíjense que en esta expresión que tengo en el miembro derecho hay un término que tiene variable r, entonces no puedo dejarlo así, tengo que sustituir el valor que corresponde a r y lo tengo aquí. R es igual a e a la 1 menos 2x. Vamos a decir si r es igual a e a la 1 menos 2x, entonces la derivada de y respecto de x es igual a 2 menos 2r. ¿R cuánto vale? R vale e a la 1 menos 2x. Vamos a utilizar un corchete porque ya tenemos un paréntesis, entonces mejor es un corchete. Todo eso multiplicado por menos 2e a la 1 menos 2x, derivada de y respecto de x es igual. Aquí fíjense que no es necesario el paréntesis, porque si no anoto el paréntesis se va a entender la misma operación, 2 por e a la 1 menos 2x, entonces ya no lo voy a anotar, me voy a saltar ese paso, lo borro los paréntesis y obtengo esa expresión. Lo que voy a hacer es distribuir, proceder a multiplicar. Y me queda lo siguiente, 2 por menos 2e a la 1 menos 2x es menos 4e menos 4e a la 1 ya, bueno, aquí lo que podemos hacer es, lo que estaría haciendo es desarrollar la multiplicación, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, si voy a multiplicar, estaría desarrollando y llegando a la expresión que corresponde, pero no voy a hacer eso. Yo lo quiero en factores, entonces no está bien lo que estamos haciendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar en este factor
en este factor señalado que está entre corchete, hay un factor común que es 2. Entonces, se puede sacar factor común 2 y nos queda dentro de ese corchete 1 menos e a la 1 menos 2x multiplicado por menos 2e a la 1 menos 2x. Y esta expresión lo podemos anotar después de este factor 2 y nos queda 2 por menos 2 es menos 4e a la 1 menos 2x, todo eso multiplicado por 1 menos e a la 1 menos 2x. Ahora sí, ese es el resultado que corresponde, porque hace un momento yo no estaba factorizando, sino desarrollando la multiplicación, y eso no me lleva a factorizar. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? No se entendió. Muchas gracias, Giovanni. Ya, entonces está claro, ¿no? El ejercicio. ¿Por qué 4? Disculpa. Es que no sería mejor sacar, o sea, factor común 2 de ambos miembros ya. Y igual quedaría afuera 2. No entiendo por qué 4. Ya, pero aquí, esto de aquí es un factor, es solo un factor, no hay dos términos aquí. Entonces lo que hay que hacer es anotar todo este factor es solamente un factor, es un término, lo he llevado después de este 2, o si quieren he multiplicado 2 por menos 2 que es menos 4 y lo he llevado como primer factor, es lo que he hecho aquí. Pero de aquí, si ustedes quieren pueden anotarlo aquí, menos 4 multiplicado por toda esta expresión. Aquí ya no anotan el negativo ni el 2, solamente e a la 1 menos 2x. Es otra alternativa. Pero yo lo que hice fue simplemente anotar todo este factor que hay aquí como primer factor y multiplicado por este 2. 2 por menos 2 es menos 4 y e a la 1 menos 2x se mantiene.